Buenas tardes, mirando la naturaleza. Qué bonita la naturaleza. Estaba escuchando a Carmen Inver Burgal, que es de Puerto Plata. Entonces decía esa señora que ella creció viendo una magnolia. Entonces, yo me puse a pensar que desde muy pequeño en la clase de botánica, me decían que la magnolia era muy escasa en las provincias que estaban a nivel del mar. Por eso en Puerto Plata no había magnolia, porque la magnolia es sobre el nivel del mar. Tú encuentras en montaña, no sé si en el país habrá muchas magnolias. En montaña, en protuberancia que tuve la magnolia. A nivel del mar, en Puerto Plata es arrasando con el océano Atlántico que está Puerto Plata. Entonces uno oye, cuidado si se confundió. ¿Cuántas agresiones hemos tenido de este gobierno en el medio ambiente? Usted sabe lo que es usted entrarle al Estadio Olímpico, tumbar árboles del Estadio Olímpico. El único pulmón que tenemos de este lado en el casco urbano. Oye, entrarle a... Yo tengo que buscar la información. ¿Cuántos árboles se llevaron ahí? Pero ¿qué pasa? Que este gobierno cogió un dinero prestado que se llaman bonos verdes, que son los países que dan ese dinero, prestan ese dinero, comprometiendo la soberanía del país. O sea, que si no le pagan, nosotros tenemos comprometida la soberanía del país. Esos son los bonos verdes. Los bonos verdes. Y yo no sé qué es lo que ha hecho con los bonos verdes. Con esos bonos verdes, ¿con qué hicieron con ese dinero que nosotros debemos? Bonos verdes. Porque la última agresión, la suerte que biólogas como Ángela Guerrero salieron, otros biólogos salieron, con lo que querían hacer ahí al lado del jardín botánico. Entonces es como que le tienen odio a los árboles y donde hay árboles ellos... Ahí hay en el parque de la pradera, hay unos macheteros, mira, que eso rompiendo ramas el día entero. El día entero, porque es una formación educativa que te daban los viejos. Los árboles hay que protegerlos. Son el descontaminante de las ciudades. Mira esa gente que vive en el Mirador Sur. Tienen una belleza y un día a un señor se le ocurrió tumbar uno porque él no veía el mar. Y él quería ver el mar, el mar Caribe, él quería mirarlo desde su casa. Entonces, el que no defiende la naturaleza no tiene ningún tipo de formación. No sabe lo que es fotosíntesis, no sabe que juega un papel importante en la biodiversidad. En el enfriamiento del planeta, en el oxígeno del planeta. Increíble. Asimismo hemos
nosotros fuimos a una comisión a la Loma Isabel de Torres, unos ingenieros, unos desaprensivos que ya han construido en la falda de la Loma, allá, es de Isabel de Torres, que eso eran arroyuelos que habían por ahí. Ellos lo han secado para hacer construcciones. Entonces uno dice, ¿dónde estarán los bonos verdes? Los bonos verdes, que es un compromiso donde esos países les prestan ese dinero que tienen que pagar para proteger el medio ambiente. Y tú te das cuenta que destruyendo el medio ambiente. Si no nos paramos ahí, cuando viene a ver alianza pública-privada, ponen el parque, oye, así que lo que vienen por ahí, mire, no se dan nada, que a ver cómo se roban pedazos de terreno y destruyen el parque, porque esta gente son así. Por eso Balaguer decía que duran 100 años para llegar, porque es que no hacen nada que sea bien. Suéltame. Estamos en la rendición de cuentas de estos 5 años. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Estábamos diciendo anoche en los muchachos que el cambio es una reversa. Que hay reversa de cambio. O sea, cuando tú dices la reversa es un cambio. O sea, nosotros hemos retrocedido. Usted se imagina, el país está en vilo. Aquí la energía eléctrica se ha caído. En todos esos pueblos se están incinerando en gomas, todos los barrios levantados 3 y 4 días sin dormir. Porque no se creía que se iba a volver atrás, que el cambio, no se sabía que el cambio era una reversa. Y que mucha gente, cuando empezó desde el primer gobierno de Leonel Fernández a tratar de suplir energía poco a poco, y en esa misma dirección, después de Leonel Fernández, vino Danilo Medina con Punta Catalina. Entonces se creó una matrícula energética en el país. Y la gente votó, los inversores, votó una plantica, se la di yo. La di yo porque no era necesario. Pues ahora mismo la gente está comprando abanicos, inversores, baterías. Oye, no están dando energía. Los pueblos están en candela. Están en los pueblos. Incinerando goma en todos los pueblos. Me hice un reportaje allá, Notisucesos para Pregunta Médica, incinerando todos esos pueblos, ardiendo en llamas. Oh, pero 3 días, 4 días. Y una gente que está enferma, que está en cama. Lo mata la enfermedad y lo mata el calor. Entonces, es una cosa como algo como que no se creía que iban a volver a sí mismos, que iban a volver sobre la marcha, como que las lesiones pasadas le iban a levantar los pies, no la misma. Usted sabe lo que es hacer un camino vecinal, porque un camino vecinal, los caminos vecinales son de 2 vías.
Uno para ir, uno para llegar. Esa es la circunvalación de Baní, un camino vecinal. Eso no está en lo que es el organigrama de movilidad moderno, pero en un lugar donde hay muchísimos terrenos, que tú puedes hacer 2 carriles por acá, 2 carriles por allá. Un camino vecinal. Ese es el logro del cambio reversa. Un camino vecinal de circunvalación. Otro logro, un ventorrillo de Inespre. Oye, ese es un logro de los 5 años. Un ventorrillo de Inespre. Habría un ventorrillo. Tercero, que doble a la izquierda. Tercero, que doble a la izquierda. Y 3 vagones del metro en 5 años. Y apagones. Y desempleo. Ahora resulta que rompieron el contrato, de que había corrupción, entonces los niños se quedan sin zapatos, porque no hay quien los supla. Entonces, mientras tanto, los padres tienen que salir a ver cómo se la buscan. Entonces, Omar Fernández dio unos útiles, pero eso fue pan caliente, ahí en los Picapiedras. No dio para tanta gente. Se creía que iban ahí 400 personas e hicieron fila más de 800. Y había que dar en todos los puntos porque no era nada más en el Sánchez Quisqueya. Había que también en la Luperón, en los kilómetros. El senador tenía esos compromisos. Entonces, al que estaba ahí en el colmado, eso produjo mucha risa, porque yo le digo que dice que es del cambio, digo, pero la reversa es un cambio. Cuando usted da reversa, usted tiene que cambiar. Ese es el cambio. Entonces, definitivamente, todo lo que es vida, vengo ahora, ¿y a quién llama uno? Un muchacho ahí en el Moscoso Puello, que en muy graves condiciones, y tiene 2 días, y le dicen que se vaya para su casa, porque hay que parar los análisis en su casa. ¿Pero cómo? En las condiciones que está. Cuando me llamaron, yo dije, no, pero déjenlo ahí entonces, duerman ahí en la silla. Un deterioro de la salud en todos los órdenes. Entonces uno no tiene interlocutores, uno no tiene un director que llamar. No, señor. ¿Y cómo tú le dices, infeliz, que se vaya para su casa a esperar los análisis? Probablemente una tuberculosis que necesita un tratamiento y una desatención en todos los órdenes. En este cambio de reversa que ha dado el país con este gobierno, encendido. Me reportan desde Puerto Plata todos los barrios, 3 y 4 días, apagones limpios. Entonces, ya uno creía que era superado, quemar gomas, pero la gente ha tenido que tirarse a la calle. Es decir, que el señor de que Huáscar González fue que me dieron
el incumbente allá desde norte, que hable por Radio Puerto Plata y diga cuál es la situación, si le pueden hacer una iluminación programada para la gente, porque mire, quizás una de las características más importantes de la salud es el descanso. Eso no es de que usted está bien o está mal, el que no descansa tiene problemas. El descanso es salud. Y es imposible con las altas temperaturas que están ocurriendo que usted no pueda tener ni un abanico y que usted encima de todo no tenga agua. O sea que estos 5 años han coincidido de una forma, pero oye, inaguantable. Es inaguantable que está la situación. Encendido. Ahí venía un señor en la autopista Duarte encendido. Todos esos pueblos salieron y maldiciendo el cambio de reversa. Dios mío, y todo lo que se le ocurre, todo lo que se le ocurre es una cosa como que choca. Que uno no puede estar respirando. Mañana es día de la restauración, una bonita fecha histórica que uno se siente orgulloso de ser dominicano. Pero oye, el bienestar y la paz que nos deben dar, al menos que usted sea insensible, que usted no vea lo que está pasando aquí. Entonces, es difícil. Esa mañana venía subiendo la Gustavo Mejía Ricard de ¿cómo que se llama? De la Núñez de Cáceres a la Teodoro Chestero. Venía subiendo. Y yo me tuve que tirar a la calle porque, oye, las aceras levantadas. A la calle, y los motoristas me pasaban así. Las aceras donde tú caminas, de donde tú caminas, de la Núñez me dejó mi amigo ingeniero Alberto Vallas. Entonces yo hice así, di la vuelta. Y yo me pensaba ir por la acera. Eso es levantada, todas las aceras. Pero dijo el presidente Abinader que iba a dar un dinerito para reconstrucción de calle, acera. Carolina, pídele algo. Si tú quieres, anda ves por ahí, para que tú veas. Levantada la acera entera, desde el supermercado hasta el semáforo de la Teodoro Chestero. Inaccesible, tú no puedes caminar por ahí. Levantada, una por los árboles, otro por el deterioro, ahí no hay mantenimiento. Ese cemento hace como 100 años que lo tiraron ahí. Cuando uno viajó por primera vez a Estados Unidos, una de las cosas que me llamó más la atención es que los espacios del peatón se respetan. Se respetan. Y hay como una especie como de semáforo para el peatón, donde tú puedes si no te da en blanco, si te da en blanco ahí es que tú puedes cruzar la calle. Si te da en rojo, no. Y nadie. Suéltame. Pues bien, la
la tuberculosis ha resurgido en República Dominicana. Esa era una de las enfermedades que se consideraban extinguidas porque le hicieron una fiesta a Alexander Fleming en el 1928 por el descubrimiento de la penicilina, que ahí están todos los antibióticos que son sensibles a esa microbacteria. Entonces, ahí están los aminoglucósidos, ahí están todos los derivados de la penicilina. Y uno creía que para estos tiempos no se iba a hablar de tuberculosis. Pero ¿qué pasa? Que la tuberculosis tiene como escalafón. Y ahí cuando uno estudiaba los capítulos que hablaban de una enfermedad, te hablaban de las condiciones económicas. O sea, en las condiciones económicas en que se desenvuelve una familia, es un caldo de cultivo propiciado para la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, uno como que realmente tiene que estar detrás de esa enfermedad ahora, porque se están presentando todas las condiciones. Y las condiciones son estados socioeconómicos bajos, donde tiene que ver con la cuchara, con la alimentación, con el hacinamiento. El hacinamiento de 2030 en un zapato. Ahí está la tuberculosis. Se propaga por el aire, por la tos. Porque una persona dignamente debería tener una habitación. Los alquileres están inaccesibles. Se dice que hay un déficit de más de 2 millones de viviendas en el país. Entonces es dichoso el que duerme solo en una habitación. El que duerme solo. Entonces, no sé de dónde que nos sacan que usted nos sacó de la pobreza, porque es que los medidores de la pobreza significa alimentación, salud. La tuberculosis no se mete, es muy escasa en los países desarrollados, donde hay un sistema de salud fuerte y donde hay buena alimentación. Los países desarrollados tienen solo un flagelo, que muchas veces están las drogas psicoaditivas, y ya por un problema de tipo social, esa persona rechaza los alimentos. Pero no es porque no lo tiene, no es porque no tiene la comida. Aquí se están dando todas las condiciones, muchos vicios, poca alimentación, hacinamiento y baja vigilancia de la salud. Las condiciones para que la tuberculosis la emprenda con usted. Y es lo más fácil de transmitir.
lo más fácil de transmitir, la tuberculosis. Hay médicos que han ido a internado a tomar sus prácticas de internado y en un hospital han agarrado una tuberculosis. Fácil de transmitir. Porque cuando el paciente hace esa gotica, tú la aspiras y ahí está una tuberculosis. Por eso, uno de los agradecimientos, Waldo, que tú lo sabes bien, que el único presidente que se ha ocupado de que el médico tuviera un sueldo digno se llama Leonel Fernández, que tú lo sabes bien. Un 100%, 2 veces a los médicos. Leonel no era de que un 15, ni un 10, un 100%. Y dignificando el empleo. Aquí hay más de 20,000 médicos sin empleo, porque no tiran concursos médicos, ni gremios que se los soliciten, ni nada de eso. En el 1997, Leonel Fernández tiró 4,000 plazas por concurso de la ley 6097 para que los médicos accesaran por concurso a los hospitales. De ahí en adelante, usted no ve un concurso médico en ningún sitio. Y los médicos desempleados, viviendo en condiciones difíciles. Hay unos que le dicen que son jefes en los sitios y ellos se lo creen. Es el único país donde usted dice que yo soy jefe y se lo creen. Y se lo creen. Todos son de dedos que son. Pero tú sabes lo que en tiempo de nosotros usted ser gerente. Era por un concurso de oposición donde habían autoridades de salud pública, del colegio médico, un representante jurídico del gobierno. A usted evaluar esos expedientes para el que sacara la mejor puntuación. Se publicaba y pasaba por todos los procesos, primero de publicación, y luego, si usted no estaba de acuerdo, usted podía impugnar. Si usted cree que le hicieron trampa, usted podía impugnar. O sea, que usted ganaba y no es que ganó, no. Usted podía impugnar. Impugnar. Y a veces lo hacían de forma desconsiderada. Nada más por fastidiar al otro. Nosotros ganamos un concurso de la gerencia de ginecología y obstetricia y nosotros le llevamos 18 puntos y fuimos impugnados. Oye, 18 puntos le llevamos. Juan Bao, Pequeñas Cosas, era la canción. Entonces, ¿por qué se le ocurrió al tipo de estos frustrados que creen? No, nosotros nos preparamos. Mis primeros trabajos fue en el Junior de Ginecología y Obstetricia. Ahí tengo yo como 5 trabajos. El otro día me encontré con el doctor Camacho, que tenía una revista médica. Ahí le escribí yo 3 artículos. Entonces, cuando yo concursé, yo tenía como 18 artículos científicos. Profesor universitario. Asistencia de las gremiales. Bueno, yo tenía todo, 81.2, que eran 3.
de más de 80. Entonces, yo tenía todas las credenciales y ese tipo se le ocurrió. Y yo recuerdo que el doctor Periche Vidal era el rector de UTESA y nosotros, mire, profesor, él dice que yo falsifiqué esa carta, dice, pero esa es mi firma. No, pero por favor, hágame una carta. ¿Qué? Sí, haga una carta porque dice que yo la falsifiqué, que yo no doy clase aquí. No, esos concursos, aunque hicieran pasar a uno malos ratos, eran interesantes porque tú no veías de que, no, un tipo que se le han muerto muchísimos pacientes, dije que jefe en un sitio. No, no. Era un tipo científico que iba a estar gerente de ginecología y obstetricia. Entonces, como hacen en Estados Unidos, que usted no va, usted aplica a ver si gana. Eso no es que le mandó un mandado ni nada de eso. Entonces el doctor Leonel Fernández entendió eso, que había que hacer concursos en todo el país. Ahora no, ahora es de dedo. Por eso es que no avanzamos nada. Porque si yo soy gremialista y me pongo dos expedientes debajo de mi brazo, dos expedientes debajo de mi brazo, para que me nombren dos primos que yo tengo. Entonces no puede exigirle a los médicos. O sea, no puede exigirle al gobierno porque es que, yo te nombré dos, no me pida para los médicos. Y así es que ha estado pasando. Ahí hay un movimiento ahora en el colegio médico que quizás tenga éxito para uno sacar a esa gente de ahí. Porque es que a los médicos desempleados, con la buena suerte que ya se avisora una esperanza. En el 28 al lunes no hay que darle mucha mente para ponerle 150,000 pesos, lo que debe ganar un médico, para que no le dé tuberculosis, porque ahora están pasando hambre. ¡Suéltame! Bueno, pues buenas tardes, ya final. Cuídense de la tuberculosis porque estamos pasando hambre. Entonces esas son de las enfermedades socioambientales de ingresos económicos. O sea, enfermedades, eso no significa que no haya un rico. Que tenga tuberculosis, por ejemplo, una muchacha, yo vi una muchacha con su papa caliente, pero entonces fue a atender en uno de los hospitales o estuvo en una emergencia y ahí mismo le tosieron encima. ¡Bum! Tuberculosis. Y esa muchacha tenía sus 3 papas. O sea que también las condiciones medioambientales, independientemente de ser pobre, usted puede en un momento, pero eso es lo menos. La tuberculosis es una enfermedad de la pobreza, la falta de cuchara. Y los vicios, si usted mete en vicios, los vicios son más importantes que la comida. Entonces usted no come, entonces se desnutre. Se malogró, como decían allá en Puerto Plata. Donde las capacidades inmunológicas, la capacidad de defensa se caen. Entonces está malogrado, decían en Puerto Plata. Decían en Puerto Plata se malogró. Se malogró. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros que hacemos política ahí en áreas muy pobres, nosotros íbamos con nuestra mascarilla. Si uno veía uno tosiendo por ahí, se ponía su mascarilla. Porque tú puedes hacer medicina preventiva. Entonces, muchos internos que van a hacer sus preparatorios
en los hospitales, tienen que andar con su mascarilla permanentemente, porque hay áreas contaminadas, porque ahí es que van. ¿Dónde es que tiene que ir un pobre? A los hospitales públicos. A los hospitales públicos es que va. En consecuencia, estamos celebrando 4 propuestas en estos 5 años. Un camino vecinal de dos carriles, uno para venir, uno para... Eso es camino vecinal en los tiempos. Doblar a la izquierda la inauguración de un ventorrillo de Inespre y 3 vagones en 5 años. Y que le entraron al Olímpico unos árboles que absorben el CO2, pulmón de la ciudad, y que le querían entrar al jardín botánico. Así que eso es lo que van a celebrar ellos, el cambio de reversa que ha significado este gobierno. Así que viva la patria, Gregorio Luperón, allá enardecido, quemando como por donde quiera, porque tienen como 5 o 6 días que no le llega la luz. Suéltame.